Se implementará la regla final para el asilo. Esta es una de las modificaciones más importantes que ha habido respecto del asilo y respecto de reformas migratorias en referencia a procesos tan importantes como el asilo. Recordemos que el asilo es uno de los procesos de inmigración más esenciales que existen dentro del sistema de inmigración de aquí de los Estados Unidos. Casi un 40% de los procesos que están acumulados en este momento en USCIS pertenecen a procesos de aplicación en referencia al asilo. Es decir, que si esta medida se implementara, efectivamente se va a implementar pronto, en unos 60 días, pues verdaderamente empezaría a descongestionarse también directamente USCIS. Es decir, que esta es una noticia, si se puede decir, positiva para el descongestionamiento, pero también debemos tener en cuenta sobre todo las repercusiones que pueden tener aquellas personas que tendrían que prepararse en 6 meses, que es lo que está proyectándose USCIS, que duraría un asilo, para poder conseguir la evidencia, para poder conseguir un abogado que lo represente, etc. Así que vamos a ver todas estas medidas de esta nueva regla final de la modificación de la ley federal que comprende el asilo. Ya regresamos con este importante tema de contenido para ti. Gracias una vez más por estar acá en nuestro canal. Te invitamos para que le des like a este video, que es un material de contenido importante para ti, para quien lo pueda necesitar. Precisamente vamos a ver un tema reciente, un tema de renovación de la ley de inmigración. En este caso se refiere a la ley de inmigración del asilo, es decir, estas personas que vienen a solicitar el asilo afirmativo, en este caso, van a ir a USCIS directamente y van a ser escuchados por un oficial de inmigración, quien va a tener facultades diferentes a las que hemos venido viendo durante los últimos años. Es decir, es un cambio histórico para aquellas personas que desean solicitar su asilo. Desde un punto de vista puede ser positivo para aquellas personas que están solicitando este alivio migratorio, pero por otro lado también es negativo, digamos, bajo la perspectiva de algunos críticos, en referencia a que esta nueva regla se supone que tendría como uno de los objetivos que la persona que vaya a solicitar su asilo tuviera un resultado final de esta petición en 6 meses. Es decir, en aproximadamente 6 meses la persona tendría que conseguir sus evidencias, luchar para lograr una conclusión positiva en referencia con su asilo, y todo esto los críticos expresan que es muy poco tiempo, y en realidad lo es, para conseguir evidencias relevantes para este tipo de casos. Así que vamos a ver un artículo que salió hoy en el New York Times, en donde pues se observan algunos aspectos interesantes en relación con esta nueva regla final de la administración Biden. Entonces prepara este cambio radical para el proceso de asilo. Muchos solicitantes de asilo tendrán sus solicitudes aproximadamente en 6 meses y revisadas por un oficial de inmigración, en lugar que sean jueces de inmigración que están en este momento sobrecargados de procesos que no han podido ser evacuados de los juzgados de inmigración. Así que en realidad uno de los aspectos más importantes de esta regla final es descongestionar los jueces de inmigración de la cantidad de casos que están acumulados en este momento. Es decir, que ese, como uno de los principales objetivos, buscaría descongestionar también, por ejemplo, los centros de detención y de igual manera USCIS trataría de evacuar los casos de asilo afirmativo más rápidamente. Según esta nueva política, la administración del presidente Biden
publicó hoy la regla final, es decir, bueno, ya ayer jueves publicó la regla final con el propósito de que se estudien ciertos comentarios, se van a escuchar en 60 días, se supone que ya estará en el registro federal como una regulación federal ya oficialmente hablando. Es decir, algunos inmigrantes que buscan asilo tendrán sus solicitudes escuchadas según esta nueva regla y evaluadas por oficiales de inmigración. Repito entonces que uno de los objetivos también es que tome 6 meses todo lo que tiene que ver con el estudio del caso y finalmente dar una conclusión en comparación al promedio actual que puede ser inclusive más de 5 años. El plan entonces es liberar a muchos de los solicitantes de asilo que en este momento están en centros de detención a través de advance parole o un parol, es decir que tengan este parol con el propósito de que sean liberados de estos centros de detención con una libertad condicional para efectos de que estén mientras tanto en esta libertad y ser posible para ellos defenderse, y pues tiene que ver directamente con el debido proceso. El presidente Biden se comprometió a restaurar la inmigración en referencia con diferentes aspectos, y este es uno de esos aspectos por los cuales se comprometió el presidente Biden recientemente. Lo expresó, y que más de 670,000 casos estaban pendientes en manos de los jueces de inmigración que deberían ser evacuados. Biden podría podría establecer que esta es una de las reformas más significativas de su administración. Y por otro lado, hay algunos críticos que expresan que esta es una de las reformas más significativas que pueden haber del sistema de asilo en muchos años, en realidad. También desde otro punto de vista, hay algunos también críticos que han filtrado información que esta no será tampoco una regulación que se implementará de inmediato, será lentamente su aplicación, porque no hay oficiales de inmigración de asilo que puedan llevar a cabo este tipo de función de la manera más rápida posible. Es decir, tendrían que contratar más oficiales de asilo para efectos de implementar la regla idóneamente. A través de esta regla, dice el secretario del Departamento de Seguridad Nacional o Homeland Security, Alejandro Mayorkas, que a través de esta regla se están construyendo, se está construyendo un sistema de asilo más funcional y sensato para garantizar que las personas que son elegibles reciban una protección más rápidamente, mientras que aquellos que no son elegibles sean expulsados rápidamente. Esa es una de las críticas también que muchos expresan, que pues las personas serían expulsadas en muy poco tiempo, es decir, ordenada su deportación, y no tuvieron el debido proceso de manera correcta para poder conseguir la evidencia pertinente y defender sus casos de manera sensata. Sin embargo, el secretario de Seguridad Nacional ha expresado esta posición. Es decir, que agregar menos casos al sistema judicial de inmigración ayudaría a contribuir menos a la acumulación. Los casos de asilo representan, escuchen bien, alrededor del 40% de los 1.7 millones de los casos que están atrasados. Muchos defensores de la inmigración también han expresado preocupación, como les expresaba anteriormente, por la vulneración del debido proceso debido a que, valga la redundancia, sería un proceso más corto en donde no pudiesen establecer estas personas una correcta evidencia y también conseguir un abogado para que los pueda representar de manera idónea. Así que son muchos los aspectos que tienen que saberse de esta regla final antes de que sea implementada. Según el nuevo plan, los inmigrantes que pasen esa evaluación inicial del miedo creíble presentarán su caso ante un oficial de asilo, y un proceso que se considerará menos conflictivo será el que se lleve a cabo para estas personas. El más conflictivo puede ser cuando se presenta la persona ante un juez de inmigración, puesto que el procedimiento es mucho más complejo, es decir, es defensivo. Es como un trial, como un juzgamiento común y corriente con un juez, con la fiscalía y usted como defendiéndose para que no lo deporten. La gente sabía que
anteriormente que si hacían un miedo creíble, es decir, la evaluación del miedo creíble, serían liberados. Es decir, explicó uno de los expertos, explicando que pensaban que la nueva regla traería más inmigrantes a la frontera suroeste de los Estados Unidos. Es decir, esta persona es una crítica de que se fomente esta regla porque va a llamar más inmigrantes de los casi más 15,000 diarios que están pasando por las fronteras desesperadamente huyendo de sus países. La nueva regla entonces entrará en vigor, repito, en 60 días después de su publicación en el registro federal. Durante este tiempo, la administración del presidente Biden dijo que aceptaría nuevos comentarios. Esta versión es muy similar a la de agosto del 2021, en donde se recibieron aproximadamente 5,000 comentarios. Por ahora, los posibles solicitantes se enfrentan también a obstáculos adicionales, tales como por ejemplo una orden de salud pública que está básicamente implícita en el título 42. Así que son muchos aspectos que se tienen que evaluar de esta nueva regla. Todo es bienvenido si es positivo, pero también hay críticas, también tenemos que escucharlas y sobre todo ustedes los aplicantes de asilo y las personas que están aspirando a esta posibilidad tienen que estar muy bien asesorados de su abogado para efectos de que ustedes tengan el correcto direccionamiento y que puedan lograr un caso idóneo, es decir, que no todo el mundo puede aplicar para un asilo, puesto que si usted no tiene las evidencias va a ser mucho más complicado, más difícil que usted pueda pasar ahora con esta nueva regla un caso idóneo de asilo. Así que tienen que estar muy bien asesorados de principio a fin por un profesional que los conduzca a un camino adecuado. Así que muchas gracias una vez más. Les habló su abogado de inmigración aquí desde la ciudad de Miami, en la Florida. Esperamos vernos en una próxima oportunidad con temas diversos para que tú puedas lograr tu sueño americano con mucho más educación, con más fundamentación y sobre todo con elementos que te conduzcan al éxito. Nos vemos en una próxima ocasión.